Topic se pega el porro de cannabis, pero parece que los efectos del porro de cannabis de Topic le hicieron efecto en Diacos, porque cuando vamos a analizar el plan de trabajo, es un disparate. Habla de la institucionalidad quebrada, pero si la institucional la quebraron con Moreno y contando con el apoyo de los indígenas, del movimiento indígena, que estuvieron para repartirse los órganos de control. Ahí está el caso de Ana Tamaín, pues. ¿Acaso no le dijo Santi, no le dijo a Jaime Vargas, tú la pusiste a Diana Tamaín en el Consejo Electoral? ¿Y cómo es que la puso si Jaime Vargas, acaso que era miembro, ni tenía el poder de colocarla? Porque aparte de la tranza, a Mayuya, a Mashua, a Maauca y a Maquilla. No mentir, no robar, no ser desleal. No ser desleal, fueron desleales con Freddy Carrión, porque él los ayudó con el informe y después contribuyeron a votarlo. No robar. ¿Qué sociedad o qué etnia o qué pueblo puede decir en nosotros no se roba? Para muestra basta un botón. Rosa Cerda, cuando dijo si roben, roben bien, hagan bien las cosas, no se dejen ver. Basta, o sea, ¿de qué están hablando? ¿A quién le vienen a dar lecciones de moral? Critica el tema de las ideologías, pero está proyectado con la Unidad Popular, que es de origen marxista. Es ideología pura, y está proyectado por el Partido Socialista, que es otro centro de ideología. Entonces, ¿a quién le toma del pelo? Pero lo que más le afectó a la Constitución y al país hasta el día de hoy es lo que llamó en algún momento Correa el infantilismo indígena y ecológico. El infantilismo indígena y ecológico. Primero, niega las ideologías, que está de moda, ¿no? No hay ideologías, ¿no? Ha sido basadas, dice que la praxis han estado basadas en una dicotomía colonial de ideologías de derecha e izquierda. O sea, esto supera lo indígena, pues. Dicotomía de izquierda, de derecha e izquierda. La derecha y la izquierda son reales, concretas, constantes. Son cosas obvias. Y el mundo lo ha hecho caminar fundamentalmente la izquierda. Voy a poner un ejemplo de dónde apareció este concepto de izquierda y derecha. De la Revolución Francesa, donde cuando se instalaron en la primera asamblea, se sentaron en una de las partes los girondinos y la otra parte los jacobinos. Entonces, en ese momento se comenzó a decir quiénes se sientan a la izquierda y quiénes a la derecha. ¿Por qué? Porque lo uno es contestatario del poder tradicional. Entonces, viene el tema. Dice que se propone una tercera vía que rebasa la ideología colonial de izquierda y de derecha y que tiene sustento en la sabiduría y epistemología de los pueblos originarios. O sea, sucede que los pueblos originarios tenían democracia, que no la tuvieron, los pueblos originarios. Y entonces, ¿qué democracia si ellos vivieron en un mundo unipolar donde mandaba el Inca y pare de contar? Allí nadie podía alzar la voz. Fíjense que cuando al Inca lo trasladaban de un lado a otro, lo llevaban en andas, porque no podía poner el piecito en la tierra. Y si alguno de los que lo llevaba tropezaba y le hacía pegar un susto al Inca o lo hacía caer, lo mataban, porque como atentó contra el Inca de que vuelva a pisar la tierra. Entonces, en ese mundo unipolar, autoritario, que es el mundo indígena, hablan de la sabiduría y epistemología de la tercera vía, que debe haber un diálogo de saberes, en donde quieren que haya un diálogo de saberes entre las concepciones contemporáneas del mundo y los saberes indígenas. Por Dios, se están comparando un mundo que vivíamos en la edad de bronce, ni siquiera en la de hierro, con un mundo que fue mucho más avanzado, el mundo que vino del oriente, la sabiduría oriental, y luego la sabiduría occidental con los griegos, los romanos y etc. saberes que hubieron. Entonces, querer empatar el partido de alguien que no tiene nada para hacerlo. Luego comienza hablando y mete las de andar cuando habla de la práctica sistemática de los principios milenarios de convivencia social. Amayuya, Amashua, Amaauca y Amaquilla. No mentir, no robar, no ser desleal. No ser desleal, fueron desleales con Freddy Carrión, porque él los ayudó con el informe y después contribuyeron a votarlo. No robar. ¿Qué sociedad o qué etnia o qué pueblo puede decir en nosotros no se roba? No quiero abundar mucho porque no quiero que me metan un juicio penal.
pero para muestra basta un botón. Rosa Cerda, cuando dijo, si roben, roben bien, hagan bien las cosas, no se dejen ver. Basta, o sea, ¿de qué están hablando? ¿A quién le vienen a dar lecciones de moral? Luego hablan de la constelación de Chacán, de Chacán o del puente cósmico. Que esto es más rebuscado que qué, dando a entender que tenían una cosmovisión del hijo de madres, con este tipo de los temas de los cuadrados. Y entonces, esta simbología es aymara. Esta simbología no es de acá, es aymara, es más allá del Cusco todavía, es de Bolivia. Entonces quieren traer acá. Luego dice la globalización. Ha traído consigo una violencia estructural, con situaciones de inseguridad, de crimen organizado y etc. cosas. O sea, la globalización es un fenómeno de fines de la década de los 80. O sea, antes de esa época no había inseguridad, no había crimen organizado, no había corrupción, no había empobrecimiento. Si ellos mismos dicen que han heredado pobreza. Y entonces, ¿qué? La globalización es la que trajo todo esto. La globalización profundizó en estos procesos, pero la desigual distribución de la riqueza, los grandes problemas de equidad de nuestras sociedades no son de ahora. Entonces el tipo no entiende papa. Luego dice que el incremento poblacional está creando más de una frenética carrera de crecimiento económico y tal. Pero el incremento poblacional en el Ecuador, ¿en dónde se da fundamentalmente? En los pueblos indígenas. Ellos son los que tienen hijos de 6, 7, 8, 10 hijos, 12 hijos. Ellos son. Entonces, por lo menos díganle a sus pares y díganles, utilicen algún método rebuscado, lo que sea, para poderse cuidar y no tener tanta cantidad de gente que luego la lanzan a las calles a que pidan caridad. Se basa en una percepción ciudadana de Sedatos. Y ya sabemos lo que es Sedatos. Sedatos en la última campaña electoral no pegó una. Y entonces dice que en base a esta percepción, dice que ellos están armando un proyecto. Habla de la institucionalidad quebrada. Pero si la institucionalidad la quebraron con Moreno y contando con el apoyo de los indígenas, del movimiento indígena, que estuvieron para repartirse los órganos de control. Ahí está el caso de Ana Tamaín, pues. ¿Acaso no le dijo Santi, no le dijo a Jaime Vargas, tú la pusiste a Diana Tamaín en el Consejo Electoral? ¿Y cómo es que la puso si Jaime Vargas, acaso que era miembro, ni tenía el poder de colocarla? Porque aparte de la tranza. Luego habla de un movimiento, de una crisis profunda desde la Constitución creada en el 2008. Si hay una crisis profunda, hay muchas cosas. Pero lo que más le afectó a la Constitución y al país hasta el día de hoy es lo que llamó en algún momento Correa el infantilismo indígena y ecológico. El infantilismo indígena y ecológico. Pero aquí viene algo que es grave, que ojalá el pueblo me entienda lo que digo, porque el gran problema es que la gente no recapacita y no profundiza. ¿Cómo puede haber un país donde haya un movimiento político estructurado desde lo racial? Desde lo racial. O sea, yo estoy aquí porque soy indígena. ¿Y los demás qué somos? Somos mestizos, entonces deberíamos ser el partido de los mestizos, cuando ellos no llegan ni al 7% de la población nacional. Entonces, esto es grave. Me olvido decir algo. Critica el tema de las ideologías, pero está proyectado con la Unidad Popular, que es de origen marxista. Es ideología pura, y está proyectado por el Partido Socialista, que es otro centro de ideología. Entonces, ¿a quién le toma del pelo?